Si quieres contarnos, Laura, es algo, entiendo, muy privado, ¿no? Pero si quieres contarnos tanto ejemplos tuyos personales o que has visto en consulta, ya que tienes la experiencia de, no sé, compulsiones que puedan ser difíciles de tratar, obsesiones a las que es difícil exponerse, tal vez, ¿no? Situaciones complicadas en este sentido. ¿Puedes compartir con nosotros alguna? Sí, bueno, yo creo que lo más complicado de tratar, entre comillas, eh, en base a mi experiencia, son las compulsiones mentales, o sea, mentales o internas, ¿no? Es Ujú. ese pensamiento que responde al ISI, sobre todo, ¿no? O esas asociaciones que hacemos para cambiar las asociaciones que nos crea un poco la obsesión, como decía Marcos súper bien, ¿no? Eh, es muy complicado porque una cosa son las compulsiones motoras, que podemos incidir en ellas, incluso podemos desde terapia recomendar que haya coterapeutas en casa que controlen un poco el contexto para que no sea fácil hacer las compulsiones físicas o motoras, pero toda la parte que es interna es muy complicada de gestionar porque, como dice Marcos, también es muy automática. Es como, vale, yo, por ejemplo, tengo ton de contaminación en mi caso, ¿no? Entonces yo puedo, aunque es muy difícil, porque todas son difíciles, ¿no? A veces me dicen, ojalá tener otro toque. Yo digo, no, ojalá no, estarías igual que ahora. Es decir, todos son complicados porque al final el miedo es el mismo, ¿no? Pero bueno, yo podría no irme al baño a lavar las manos. Sin embargo, si yo tuviera una rumia constante o una serie de pensamientos supersticiosos para aliviar las obsesiones, ¿cómo me salgo de mí de alguna manera? Es decir, hay muchas técnicas, la exposición es una de ellas, evidentemente para no meternos en ese berenjenal, pero es más complicado cortar muchas veces, ¿no? O no entrar directamente ahí. Quizás yo creo que es lo más difícil, entre comillas, ¿no? Y sobre todo cuando hay unas compulsiones mentales, muchas veces eso, que son supersticiosas, pero a la vez tienen como unas reglas internas muy personales, ¿no? El tema de los números, por ejemplo, el tema de las letras, el tema de repeticiones, ¿no? Incluso temas ya como más religiosos muchas veces están ahí, ¿no? En un contexto también a veces de religión, no siempre, pero a veces sí, con lo cual la familia contribuye a reforzar todo eso. Es decir, cuando hay ya temas culturales o temas ya de reglas ya individuales establecidas, muy enquistadas durante muchísimo tiempo, es muy complicado variar eso. Y también te diría que quizás esto de, bueno, es que me sale automático. Yo creo que es tan complicado cambiar pequeños gestos, pequeñas compulsiones, por llamarlas de alguna manera, que has hecho durante años o que has hecho durante muchísimo tiempo, ya no sale natural. Es un poco, ya la tendencia es a eso, porque eso lo hemos hecho tanto que se queda ahí, ¿no? Como aprendizaje. Y me gustaría comentar una cosa que me pareció muy buena, lo de el esconder ese tipo de conductas que decía Marcos y también lo hice durante mucho tiempo, aunque siempre alguien se da cuenta de algo, siempre, es decir, es muy complicado, ¿no? Cuando ya se te va de las manos un poco, es como la gente ve que no estás bien. Yo creo que se hace mucho esto porque precisamente lo que decía Marcos, porque nosotros somos conscientes de que no es racional, o sea, que no tiene ninguna lógica. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De una psicosis donde sí que hay un pensamiento mágico, donde hay una serie de, ¿no? de pensamientos muy supersticiosos, incluso de delirios, por llamarlos de alguna manera, donde la persona no es consciente de que no está en la realidad. En nuestro caso estamos tan apegados a ella que nos damos cuenta de que todas esas cosas no tienen ningún sentido, pero aún así no podemos dejar de hacerlas por él. Bueno, me compensa pasarlo mal ahora, porque a lo mejor luego, uff, no quiero exponerme a un desastre, ¿no? que pueda venir. Y Ujú. es, que creo que el sufrimiento mayor de todo que es este, saber que estás haciendo tonterías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no poder parar de hacerlo. Yo creo que eso es lo que te acaba fastidiando mucho y bajando el estado anímico. Ujú. Y luego también, con esto que dices del sufrimiento y lo peor del TOC, para mí una de las cosas que me resultaba más complicado era conseguir diferenciar entre lo que pienso y lo que a lo mejor lo voy a llevar a cabo, porque como la mayoría de cosas van muy ligadas a la moralidad, a las reglas morales que cada uno pues ha aprendido, ha asumido, claro, yo a lo mejor se me venían pensamientos intrusivos muy violentos, muy dañinos, muy de cosas que yo no quiero hacer y que en ningún momento me he planteado hacer ni nada por el estilo, pero claro, se te viene ese pensamiento intrusivo constante. Llevas a cabo la compulsión, se refuerza, no sé qué, y es muy duro al principio, sobre todo cuando por lo menos a mí me pilla de tan pequeño el conseguir asumir, diferenciar que por pensar eso no soy mala persona
que incluso, digamos, se podría decir que al contrario, ¿no? Porque es como estás todo el rato intentando evitar hacer ese tipo de cosas y a lo mejor a las personas le viene ese pensamiento intrusivo, porque todo el mundo tiene pensamientos intrusivos en algún momento, aunque sea en menor medida, pero a esa persona le da más igual y tú tienes la necesidad de, no puedo hacer eso, no puedo caer en romper esa moralidad mía y llevas a cabo la compulsión. Y para mí eso era y sigue siendo en muchos sentidos bastante duro. Y también lo que decías, ¿no? De todo esto que evidentemente está ahí, como que choca básicamente con nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Es un poco, por eso nos causa tanta angustia. Sobre todo muchas cosas, muchas veces, o sea, realmente hay miedo a hacer algo dañino, pero hay miedo y es como un sentido de protección hacia los demás, muchas veces, ¿no? En muchos tipos de TOC. Voy a hacer esto para proteger a mi familia, para proteger a mi pareja, para proteger a mis hijos. Voy a evitar estar, por ejemplo, con mi bebé porque si no le puedo hacer daño. Es como siempre hay esa necesidad de estar cuidando un poco de los demás. Es decir, esa responsabilidad tan elevada, ¿no? Ese rasgo de, perdón, responsabilidad aparece y yo creo que se fomenta con el TOC, más que estar de base. Yo creo que a base de repetir y de cuestionarnos tanto y de hacer tantas compulsiones para disminuir la angustia, al final se acaba convirtiendo casi en un rasgo, ¿no? O sea, Hmm. huevo gallina, pues yo creo que en este caso estamos frente a esto.